De audio nos regala su nombre y representación, de favor. Con mucho gusto. Magistrado Ertino Avilés Albavera, presidente del Tribunal Electoral del Estado de Morelos y presidente de la Asociación Nacional de Tribunales y Salas Electorales en la República Mexicana. Pues preguntarle sobre este caso del PSD. Hoy sesionaron, que nos comente si hubo alguna resolución por parte del Tribunal Estatal Electoral. Sí, hoy tuvimos 8 asuntos en resolución y un acuerdo general dictado por el Pleno del Tribunal, y en estas determinaciones se resolvieron algunos juicios ciudadanos, recursos de apelación y también acuerdos plenarios. En relación con el asunto vinculado al cumplimiento de la sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, este tribunal dio cumplimiento en sus términos a la individualización de la sanción que ordenó el Tribunal Federal respecto de un procedimiento especial sancionador que el Partido Socialdemócrata interpuso con relación al Partido de la Revolución Democrática y al candidato de ese partido a la presidencia municipal de Cuernavaca. Si nos pudiera explicar cuál fue la sanción que se hizo que se determinó por parte de este tribunal. Claro que sí, con mucho gusto. En el caso en particular, el Código establece en el procedimiento administrativo sancionador la posibilidad de llevar a cabo aplicación de sanciones y de penas vinculadas a infracciones tanto a partidos políticos como a candidatos. En el supuesto específico del asunto se apreció de que el Tribunal Federal consideró la existencia ya de los actos anticipados de campaña, de tal manera que la jurisdicción de este tribunal fue solo con el efecto de poder fincar la responsabilidad a una determinación ya realizada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En este sentido, el Tribunal Electoral llevó a cabo una prelación sobre las sanciones que se pueden dar tanto al candidato como al partido político. Apreció que desde un mínimo a un máximo, una responsabilidad que catalogó como una responsabilidad media, y estimando factores como, uno, el número de lonas existentes en el municipio de Cuernavaca, 109 lonas, el número de secciones vinculadas al municipio de Cuernavaca, 45 secciones, y el número del tiempo o el plazo que esas lonas siguieron puestas bajo el argumento de que existían personas que como propiedad privada se negaban al retiro de esa propaganda. En esas condiciones se estimó oportuno, considerando el antecedente de que al candidato en cita ya había sido objeto de una sanción, que era una amonestación pública, se separó la idea de que al haber ya habido un apercibimiento, al haber existido una amonestación privada, al haber existido una amonestación pública, pasar al tema de la multa. Y en la multa se dejó el mínimo para acercarse a la medianía. Y en esa medianía se impuso como multa al partido político la cantidad de 1000 veces el salario mínimo en el estado de Morelos y al candidato el de 500 veces el salario mínimo. Estas cantidades como tal no son sino producto de la apreciación que el propio órgano jurisdiccional hace respecto de la norma en cuestión. Y aquí me gustaría, en el caso en particular, determinar que en términos de lo que establece el artículo 395 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, la sanción, que en gravedad continúa, tiene una multa mínima para el partido político de 100. En el caso en particular, el Tribunal Electoral lo llevó en la medianía hasta 1000 veces el salario mínimo, mientras que en tratándose del candidato en la fracción segunda de ese artículo, la multa mínima es de 50 y el tribunal lo llevó hacia una cantidad de 500 veces el salario mínimo. De tal suerte que en la propia resolución que el Tribunal Pleno ha dictado, en la parte final de los puntos resolutivos se hace referencia a la orden que se formula al Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana para el efecto de que a través de la Comisión de Quejas pueda reportar el retiro inmediato de la propaganda.
otorgándole para ello un plazo de 24 horas para información. Toda vez que en la sentencia dictada por la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se precisa también que este